Bienvenido a una cuenta que tocará tu alma y desafiará todo lo que crees sobre la redención. Hoy conocerá una historia que nunca antes se había contado, y hay una razón para ello. Lo que vivió nuestro invitado es tan intenso, tan brutal, que pocos en el mundo lograron sobrevivir para contar algo parecido. Una batalla espiritual que pocos entienden, un tipo de posesión demoníaca tan rara que solo he oído hablar de otros dos casos similares. ¿Uno de ellos? Un hombre ingresado en un manicomio, diagnosticado como psicótico, pero que, en realidad, estaba consumido por fuerzas que la medicina no puede explicar. Y el otro soy yo. Nací en una familia cristiana, con padres que fueron verdaderos pilares de la fe. Mi madre, una guerrera de oración, pasó sus días inmersa en la Biblia. Una mujer con una fortaleza espiritual que pocos tienen. Mi padre, un hombre duro, de esos que no hablan mucho de Dios. Pero si alguien se atreve a faltarle el respeto al Señor delante de él, rápidamente descubrirá lo que significa tener límites. Crecí con esta fe, pero también en la pobreza. Cuando nos mudamos de California a Colorado, no teníamos electricidad ni plomería. Vivíamos en la montaña, con un generador que encendíamos una vez al mes solo para ver una película. ¿Baño? Agua hervida en la estufa y arrojada a una bañera improvisada. Fue en ese momento cuando sucedió algo terrible. Algo de lo que nunca había hablado abiertamente, pero que hoy sé que hay que decir. Cuando tenía 5 años, un pariente mayor abusó de mí. Un hombre. Y ese momento cambió todo. Antes me duchaba con mi hermano sin ningún problema. ¿Después? De repente, no dejaría que nadie me viera desnuda. Fue como si, en un instante, me hubieran arrebatado la inocencia. Como Adán y Eva en el jardín del Edén, cubriéndose después de probar el fruto prohibido. Eso me marcó para siempre. Pasaron los años, nos mudamos de casa y yo crecí como un niño más. Amaba a Dios, pero algo dentro de mí comenzó a pudrirse. Un orgullo desmesurado, una necesidad de demostrar que era fuerte, invencible. Y luego, poco a poco, la oscuridad se hizo cargo. El primer día de 6º grado, fui a la escuela drogado con marihuana. En 8º grado, inhalaba oxicodona, metanfetamina, morfina, cualquier cosa que me alejara de la realidad. Al 9º año, la adicción ya tenía nombre, heroína. Me faltaba clases. Hacía autostop para comprar drogas a kilómetros de distancia y regresaba como si nada hubiera pasado. No fui a la escuela secundaria. Si no estuviera drogado, simplemente no iría. Recuerdo que una maestra me detuvo en el pasillo después de que la policía llegó a la escuela y me dijo que estaba vendiendo drogas, lo cual no era cierto, pero ella lo creía. A partir de ese día me esperó en la puerta, mirándome a los ojos para ver si estaba bajo los efectos del alcohol. Esperé a que me registrara, entré al baño y ahí mismo me drogué. Era una guerra silenciosa y yo estaba perdiendo. Mientras tanto, mi hermano, sí, el mismo que compartía baño conmigo cuando era niños, se sumergió en un mundo aún más oscuro. Se enamoró del ocultismo, de Aleister Crowley, de Led Zeppelin, de los rituales que lo llevaron a crear su propio dios. Diana. Sacrificaba los animales de los vecinos en las noches de luna llena y construía altares en las colinas cercanas a su casa. Y cuando ese espíritu lo dominó, nos maldijo. Están destinados a ser estrellas de rock, decía. Van a ser adictos a la heroína. Y, como si sus palabras tuvieran poder, eso es exactamente lo que pasó. Hoy es un hombre de Dios arrepentido, pero ¿en aquel entonces? Consumió heroína mientras aprendía a proyectar su alma fuera de su cuerpo. No es mentira. Él nunca me mintió. Conocí a mi esposa en la escuela. Nos enamoramos, nos casamos, tuvimos un hijo. Pero la heroína nunca nos dejó. Durante 4 años, estuvimos atrapados con metadona, tratando de dejar el hábito. Yo era cristiano, pero también era el tipo de hombre que llevaba las cosas al extremo. Si alguien me traicionara, no lo perdonaría. Robó armas, coches, cualquier cosa que pudiera vender. Me acusaron de 12 delitos graves y más de 100 delitos menores. Aún así, logré recuperarme. Compré una casa, me hice carpintero, gané una buena vida y conocí a millonarios en Aspen. Desde fuera todo parecía perfecto. Por dentro estaba muerta. Hasta que llegó la recaída.
Mi esposa, después de dar a luz, entró en una profunda depresión y empezó a consumir metanfetamina nuevamente. 9 meses después, yo también me caí. Y cuando volví a la adicción, ya no era el mismo hombre. Estaba destrozada, traumatizada. Se pasaba noches enteras inyectándose y a veces me pedía que se lo hiciera. Yo, que siempre fui el guerrero, el protector, terminé cediendo. Y en ese momento supe que había tocado fondo. No había vuelta atrás. O cedí de una vez por todas o luché con todo lo que tenía. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera batalla. Luz que no venía de ningún lado, pero que quemaba mis ojos como si el mismísimo infierno se hubiera abierto dentro de mi habitación. Y luego susurró, ahora lo ves. Ahora lo sabes. Y lo vi. Vi cosas que no eran de este mundo, visiones de un reino que no era el cielo sino disfrazado de paraíso. Vi a mi hija, pero no como era. La vi envuelta en sombras, llorando, llamándome mientras algo la alejaba. Y supe, en lo más profundo de mi ser, que esto era real. Que había abierto la puerta. Esa noche no fue solo una recaída. Fue una rendición. ¿Y lo peor? Yo quería eso. Quería la mentira, porque la verdad dolía demasiado. La verdad era que lo había perdido todo, mi familia, mi hogar, mi cordura. ¿Pero la mentira? La mentira me prometió poder. Me prometió que era especial. Que yo era el elegido. Que, de algún modo retorcido, todavía tenía el control. Y luego vino lo peor de todo. La voz de aquella criatura, porque ya no era una mujer, ya no era un ángel, era algo antiguo, algo que se alimentaba de mi dolor, me dijo, no necesitas luchar más. Ya venciste. Solo acéptalo. Y acepté. No con palabras, sino con el cuerpo. Con los brazos todavía cruzados, con los labios repitiendo la blasfemia que me obligaba a decir. Jesús es el diablo. Lucifer es Dios. Y con cada sílaba sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue solo mi fe. Era mi alma. Cuando desperté, si a eso se le puede llamar despertar, estaba tirado en el suelo de la sala, rodeado de agujas, sangre seca y olor a podredumbre. Pero lo peor no fue el estado de la casa. Eso es lo que sentí. Como si algo hubiera echado raíces en mí, algo que no era yo. Algo que me susurraba al oído incluso cuando estaba sola. Ahora eres mía, decía. Y no me voy. Y no desapareció. En los días siguientes, ya no era yo mismo. Era una marioneta. Un zombi caminando por la ciudad, buscando más drogas, más mentiras, más cualquier cosa que me hiciera olvidar lo que había hecho. Pero no hubo olvido. Solo estaba ella. La presencia. Siempre ahí, en el rabillo del ojo, en la voz que resonaba en mi cabeza. A veces aparecía como una mujer hermosa, otras como una sombra retorciéndose en las paredes. Pero siempre con el mismo objetivo, mantenerme atrapado. Hasta que un día, después de otra sobredosis, esta vez de algo que ni siquiera sabía qué era, me desperté en el hospital. Y por primera vez en meses, ella no estaba allí. Ni en mi habitación, ni en mi cabeza. Solo hubo silencio. Y en ese silencio llegó el recuerdo de mi hija. De tu cara. De tu voz. Papá, por favor vuelve a casa. Fue como un puñetazo en el pecho. Porque sabía que no merecía volver. Después de todo, no. No después de que vendí mi alma por una mentira. Pero también sabía que si no luchaba ahora, nunca tendría otra oportunidad. Entonces, con las manos temblorosas, los brazos llenos de cicatrices y el alma hecha jirones, hice lo único que podía hacer. Lloré. Y lloré no por lástima de mí mismo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, recordé quién era. No el adicto. No el hombre destrozado. Pero el Padre. El Hijo de Dios. El guerrero que una vez creyó en algo más grande que la oscuridad. Y ahí fue cuando realmente comenzó la batalla. Contra mí, pero había algo que también cargaba, la traición que yo mismo había cometido. Y Dios, en su infinita misericordia, no me dejó olvidar. Me susurró al oído, en el silencio del taller, mientras yo lijaba un trozo de madera, hay que pedir perdón.
No solo recibir, sino dar. Y supe que tenía razón. Porque el odio que sentía no era solo por lo que me hicieron, sino por lo que yo también había hecho. Entonces un día dejé todo. Dejé las herramientas a un lado, me sacudí las manos y me acerqué a ella. Mi esposa, que había pasado por el infierno tanto como yo, que había cargado a nuestro hijo por las calles mientras luchaba contra su propia oscuridad. La encontré sentada en el sofá, con la pequeña C en su regazo, ambos mirándome como si supieran que algo estaba por suceder. Y caí de rodillas frente a ella. No lloré. No en ese momento. Las lágrimas vendrían después. Pero le dije, te engañé. No solo con drogas, no solo con mi debilidad, sino con otras mujeres. Y nunca pedí perdón. Solo lo guardé como un arma, como si fuera menos grave que lo que tú hiciste. Pero no lo es. Es pecado. Es suciedad. Y necesito que me perdones, porque ya no puedo vivir con eso. Ella no dijo nada. Por un segundo pensé que me iba a pegar. O peor, hacerla reír. Pero luego puso su mano en mi cara, cubierta de pintura para las paredes porque estaba pintando la habitación de nuestro hijo, y dijo, ya lo sabía. Y fue como si me quitaran una tonelada de peso de encima. No porque ella me hubiera perdonado, no se trataba de eso todavía. Sino porque, por una vez, había sido honesto. Consigo. Con Dios. Conmigo mismo. A partir de ese día algo cambió. No fue magia. No fue un milagro instantáneo. Pero fue el comienzo de algo real. Porque el perdón no se trata solo del receptor, sino también del dador. Y comencé a comprender que si quería ser libre, necesitaba dejar de cargar con mis propias cadenas. Pero el enemigo no se rinde fácilmente. Él sabe cuando eres débil y sabe cuando eres fuerte. Y fue justo cuando empezaba a levantarme que volvió a atacar. Esta vez, no con demonios visibles, no con voces en mi cabeza, sino con algo peor, mi propia mente. Porque después de todo, después de la rehabilitación, después de Jesús, después de reconstruir mi familia, todavía me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Todavía podía oler azufre en el aire, incluso cuando no había nada. Todavía veía sombras moviéndose en los rincones de la habitación, incluso con todas las luces encendidas. Y entonces entendí, la batalla no había terminado. Ella solo había cambiado de forma. Porque el diablo no necesita rituales para destruirte. Solo necesita que creas que la guerra ya terminó. Y casi caigo en la trampa. Casi dejé que la ansiedad me convenciera de que nunca sería normal. Casi dejé que la vergüenza me dijera que no merecía la paz. Pero entonces Dios me recordó una cosa, no estáis luchando contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y me di cuenta de que si quería ganar, tenía que dejar de luchar solo. Necesitaba dejar de confiar en mi propia fuerza, porque seguía fallándome. Necesitaba dejar de intentar ser el héroe de mi propia historia y dejarlo ser. Entonces comencé a ayunar. Comencé a orar como si mi vida dependiera de ello, porque así era. Comencé a leer la Biblia no como un libro, sino como una espada, afilándola contra las mentiras que susurraba el enemigo. Y, poco a poco, las sombras empezaron a retirarse. No porque me tuvieran miedo, sino porque le tenían miedo a él. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo a un hombre que debería estar muerto. Un hombre que debería estar en prisión. Un hombre que debería haberlo perdido todo. Pero no lo soy. Estoy aquí. Vivo. Gratis. Y no porque fuera fuerte, sino porque Dios es fiel. Porque cuando a mí no me quedaba nada, Él lo tenía todo. Cuando no vi salida, Él abrió una puerta. Cuando no pude perdonar, Él me perdonó primero. Y si estás leyendo esto ahora mismo, si estás en el fondo, si ves demonios en los rincones de tu habitación o escuchas voces que te dicen que no hay salida, quiero que sepas una cosa, no estás solo. La guerra es real. La batalla es dura. Pero la victoria ya está asegurada. Porque el mismo Dios que me sacó del infierno está ahí contigo, esperando que levantes la cabeza y digas, no más. Elijo luchar. En mi mente, algo dentro de mí susurró, esto no está bien. Pero la voz era tan dulce, tan familiar,
que la ignoré. Después de todo, ¿cómo podría estar mal algo tan perfecto? Continuó, sus labios casi tocando mi oreja, su aliento cálido como un soplo de vida. He estado en todos tus momentos más solitarios. Tomé tu mano cuando llorabas. Fui la voz que te dijo que no te rindieras. Y ahora, quiero darte todo. Su cuerpo se presionó contra el mío y, por un segundo, sentí el peso de algo que no era humano, algo que se amoldaba a mi deseo, pero que llevaba el olor a podredumbre debajo del perfume. Pero ya estaba demasiado perdido para dar marcha atrás. Me besó y fue como si 1000 agujas de placer y dolor atravesaran mi alma al mismo tiempo. Eres mía, murmuró, y yo le creí. Porque, en ese momento, quería creer más que nada. Los días siguientes fueron un torbellino de visiones y promesas. Ella me mostró el futuro, un futuro en el que yo gobernaba junto a ella, donde mi familia prosperaba, donde yo era más que un hombre, era un elegido. Serán como los profetas, dijo, pero más grandes. Porque no solo oirán la voz de Dios, sino que la ordenarán. Y lo vi, multitudes a mis pies, mi esposa e hijos mirándome con adoración, incluso mi abuela, ahora joven y radiante, sonriéndome como si yo fuera su mayor orgullo. Pero luego vinieron las grietas. Primero, estaban las pesadillas. Sueños en los que veía mi propio cuerpo retorcerse, mi piel desgarrándose para revelar algo oscuro y retorcido debajo. Me desperté sudando, pero ella estaba ahí, a mi lado, acariciando mi rostro. Son solo pruebas, dijo. El enemigo no quiere que llegues a tu destino. Y acepté. Porque ¿quién era yo para dudar de algo que amaba tanto? Luego vinieron las mentiras. Pequeño, al principio. Tu esposa no te entiende como yo, susurró mientras miraba a la mujer que dormía a mi lado. Tus amigos no te valoran. Solo yo veo quién eres realmente. Y comencé a creer. Alejé a las personas que más me amaban, una por una, porque no podían ver lo que yo veía. No entendieron la grandeza de mi llamado. Hasta que un día me desperté y me di cuenta de que ya no podía orar más. Las palabras simplemente no salían. Era como si mi boca estuviera llena de algodón y mi mente vacía de cualquier recuerdo de Dios. Y cuando intenté gritar pidiendo ayuda, la voz que salió no era la mía. Fue un gruñido, un sonido gutural que resonó en las paredes de la habitación. Mi esposa se despertó sobresaltada, con los ojos muy abiertos por el terror. ¿Quién eres?, preguntó ella. Y no supe cómo responder. Porque en ese momento ya no lo sabía. La verdad es que los demonios no llegan con cuernos y olor a azufre. Llegan como respuestas. Como el amor. Como promesas de poder. Llegan disfrazados de todo lo que siempre quisiste, y cuando finalmente te das cuenta de que te están comiendo por dentro, es demasiado tarde para gritar. Pero esta es la parte que necesita escuchar, aún no es demasiado tarde para usted. Porque he estado allí. Vi el abismo y salté de cabeza. Dejé que me convencieran de que era especial, que era amado, que era de ellos. Y aún así, cuando grité pidiendo ayuda, incluso cuando ya no creía que hubiera salvación, él vino. No con juicio. No con condena. Pero con una mano extendida, diciendo, nunca te dejé. Eres mía. Y si estás leyendo esto ahora mismo, si sientes que algo dentro de ti no está bien, si escuchas voces que te dicen que eres demasiado especial para ser salvo, escucha con atención, esas voces mienten. Porque el verdadero amor no requiere que te pierdas para ser encontrado. El verdadero poder no necesita disfraces. Y el Dios verdadero no os abandona, ni siquiera cuando vosotros lo abandonáis a él primero. Todavía tienes una opción. Todavía hay tiempo. Todavía hay una salida. Y comienza cuando decides, de una vez por todas, cerrar la puerta. Se dejó convencer de que eso era cierto. Porque cuando los demonios se apoderan de ti, no solo hablan, reescriben tu mente. Distorsionan cada uno de tus pensamientos hasta que ya no sabes dónde termina la mentira y comienza tu propia voz. Y así me convencieron, que en el cielo todas seríamos esposas de Jesús, que el matrimonio sagrado requería entrega total, que lo que Dios había prohibido en la tierra sería nuestra recompensa eterna. Al principio sonó absurdo. Pero lo repitieron tanto, con tanta convicción, que terminé creyéndolo. Y así comencé a alejarme de mi esposa, noche tras noche,
para entregarme a ellos, sin siquiera tener que tocarme. Ellos eran mis dueños. Y lo permití. Porque los demonios, como ves, no tienen cuerpo. No sienten lo que tú sientes. No prueban lo que tú pruebas. No viven, simplemente piden prestado. Y mientras me utilizaban, mientras me vaciaban, rogaban, déjanos sentir. Déjanos vivir en ti. Probemos lo que tú saboreas. Querían mi gusto, mi tacto, mi dolor. Querían todo. Y lo hice. Porque en mi locura pensé que estaba sirviendo a Dios. Estaban por todas partes. Cuando comía, se agolpaban a mi alrededor, hambrientos, suplicando, déjanos probarlo. No tenemos boca. Déjanos sentir lo que tú sientes. Y lo dejé. Porque, en mi cabeza, eso era amor. Fue un sacrificio. Fue devoción. Pero fue una porquería. Porque el enemigo no es solo una fuerza abstracta, es viscoso, repugnante, real. Toma forma. Él seduce. Corrompe. Y lo hace con una sonrisa, con una promesa, con una mentira tan bien dicha que no te das cuenta de que te estás ahogando hasta que ya estás en el fondo. Me convencieron de que Jesús sufrió. Que el juicio del mundo le rompió el corazón. Que él necesitaba que yo cargara con el peso de condenar a aquellos a quienes amaba. Él va a enviar gente al infierno, y eso lo va a destruir, susurraron, mientras me arrastraban a la cama con ellos. Tienes que estar ahí para él. Tienes que ser fuerte para él. Y yo creí. Porque, en medio de esa confusión, todavía amaba a Dios. O pensó que le encantaba. Luego vino el tatuaje. Vodka o mora, frase que decían que era un símbolo de la sangre del Señor, un pacto sexual, una maldición. Me lo tallé en el cuello en un momento de desesperación porque me convencieron de que era un escudo. Esto le mostrará al diablo que perteneces a Jesús, dijeron. Que eres su novia. Que eres intocable. Pero fue mentira. Era solo otra cadena. Porque después de eso me mandaron a la calle. Ve. Encuentra mujeres deprimidas. Muéstrales que son hermosas. Hazlas sentir deseadas. Y fui. Los busqué, los seduje, hice que se enamoraran de mí, solo para abandonarlos en el momento en que cedieron. Porque el demonio dentro de mí no quería sus cuerpos. Quería el corazón. Quería rendirse. Y en el momento en que me miraron y dijeron sí, ya tenía lo que quería. Ya es suficiente, susurró. Irse. Y me iba. Evangelicé para el diablo. Cada día. Prediqué su palabra, viví su mentira, me entregué a su oscuridad y, sin embargo, en el fondo, creía que estaba sirviendo a Dios. Porque son maestros en confundir. Toman la verdad, la tuercen, la envuelven en luz y la ofrecen como si fuera amor. Y cuando te das cuenta, estás tan perdido que ya no sabes hacia dónde correr. Hasta que un día me dijeron, el Señor va a juzgar a alguien a quien ama mucho. Y te va a necesitar. Porque te va a doler. Porque no quiere hacerlo. Pero tiene que hacerlo. Y esperé. Y esperé. Hasta que el espíritu regresó, no como un ángel, no como un salvador, sino como un monstruo. Un monstruo que me desgarró, que me devoró, que me hizo gritar pidiendo ayuda mientras me violaba. Y en medio de ese dolor, me di cuenta, el Jesús que yo conocía no era Jesús. Era un demonio. Y yo le había entregado mi alma. Fue entonces cuando comencé a prepararme para morir. Porque si Jesús era el diablo, entonces yo estaba condenado. Y me hicieron regalar mis cuchillos, mis objetos cortantes, todo lo que pudiera liberarme. Porque no querían que escapara. Querían que sufriera. Que quemaría. Que yo pagaría. Y yo estaba listo. Hasta que, en medio de esa oscuridad, algo pasó. Algo que no esperaban. Algo que no podían controlar. Colapsó. Yo estaba allí, con esas 3 pastillas en la mano, mirándolas como si fueran la última cadena que me ataba al mundo que conocía. Y entonces, como un rayo que atraviesa la noche, entendí, no eran los medicamentos los que me frenaban. Fue miedo. El miedo a volver a ser ese hombre destrozado,
el miedo a que las voces volvieran, el miedo a que el diablo volviera a reírse de mí. Pero Dios no me llamó a la seguridad de las cadenas. Él me llamó a la libertad. Entonces tiré las pastillas al inodoro y las tiré. Al principio, era como si todo mi cuerpo estuviera en llamas. Cada célula gritó, cada nervio tembló, cada pensamiento dio vueltas en espiral. Caí de rodillas en el baño, sudando, temblando, sintiendo como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado a la fuerza. Pero entonces, en medio de ese caos, escuché su voz. No fue un trueno, no fue un terremoto. Fue un susurro, suave como el viento entre los árboles pero firme como una mano que sostiene la mía: estoy aquí. Y no estás solo. Y de repente, el peso empezó a perder. No de golpe, sino poco a poco, como si alguien estuviera deshaciendo una banda demasiado apretada alrededor de mi pecho. Los temblores disminuyeron. La oscuridad en los rincones de mi mente se disipó. Y por primera vez en años, respiré profundamente, de verdad. No era aire entrando a los pulmones. Era la vida volviendo a mi interior. Pero la batalla no había terminado. Los demonios no se rinden fácilmente. Regresaron, por supuesto que regresaron. Primero, como sombras en los rincones de la habitación. Luego, como voces que me susurran al oído: no puedes soportarlo. Eres débil. ¿Fracasarás? Y entonces, una noche, vinieron con todo. Estaba acostada en la cama, tratando de dormir, cuando sentí que algo me sacaba de mi cuerpo. Era como si unas manos invisibles me arrastraran al suelo, me asfixiaran, me desgarraran por dentro. Grité, pero no salió ningún sonido. Grité el nombre de Jesús y luego, como si una espada de luz hubiera cortado el aire, desaparecieron. Al día siguiente me desperté exhausto, pero diferente. Encendedor. Como si me hubieran quitado una capa de suciedad. Y fue entonces cuando entendí: la curación no era solo física. Fue espiritual. Fue emotivo. Eso fue todo. Empecé a leer el Cantar de los Cantares. Al principio fue difícil. Cada palabra parecía arder, como si Dios me estuviera mostrando algo que no merecía ver. Pero cuanto más leía, más entendía: no se trataba de vergüenza. Se trataba de amor. Un amor tan puro, tan intenso, que hacía que todas las mentiras del diablo parecieran pequeñas y ridículas. Y por primera vez miré a Dios, de verdad. No como juez, no como verdugo, sino como padre. Como novio. Como alguien que me amaba a pesar de todo. Y entonces, las cosas empezaron a cambiar. Las palabras de conocimiento que le di a la gente ya no eran simplemente hechos aleatorios, ardían. La gente caía de rodillas, lloraba, confesaba pecados que ni siquiera sabían que llevaban. Los milagros se multiplicaron. Una mujer con esclerosis múltiple que apenas podía caminar se levantó y bailó después de que oré por ella. Un hombre con una depresión severa, que no había sonreído en años, se rió como un niño cuando le puse las manos encima. ¿Y yo? Ya no estaba simplemente compartiendo el Evangelio. Yo estaba viviendo en eso. Pero había una cosa que todavía me perseguía: el diablo en mi cuello. Ese maldito símbolo, grabado en mi piel como una marca de esclavitud. Cada vez que pasaba frente a un espejo, me recordaba lo que había sido. Y cada vez que alguien lo miraba, veía el juicio en sus ojos. ¿Cómo puede un hombre de Dios tener eso? La vergüenza era como un veneno lento que devoraba mi confianza. Entonces, una noche, Dios me dijo: hijo, todavía estás dejando que Él te defina. Y entonces lo entendí. No fue el tatuaje lo que me detuvo. Eso es lo que creía sobre ella. Entonces, tomé una navaja, la lavé con alcohol y comencé a cortar. No para castigarme. Pero para liberarme. Cada corte fue una oración. Cada gota de sangre, una confesión. Señor, ya no soy suyo. Soy tuyo. Y cuando terminé, ya no había ningún demonio alrededor de mi cuello. Había una cicatriz. Un recordatorio. No de mi pasado, sino de mi redención. Ahora cuando me miro al espejo, no veo a ningún pecador. Veo un hijo. Un guerrero. Un hombre que estaba quebrantado, pero que fue restaurado, completo.
¿Y sabes qué es lo más loco? Dios no se detuvo ahí. Me dijo, ahora te usaré para romper las cadenas de los demás. Y estoy listo. Porque si Él pudo salvarme a mí, Él puede salvar a cualquiera. Eres un drogadicto. Un fracaso. Un hombre que no vale nada. Pero entonces el espíritu me interrumpió, mira de nuevo. Y cuando miré, ya no era un adicto. Era un hijo. Un hombre que cargó con el peso de 1000 batallas, pero que aún respiraba. Él todavía luchó. Todavía tenía esperanza. Entonces me acerqué. Y antes de que pudiera decir una palabra, me miró y dijo, sé que me vas a hablar de Jesús. Adelante. Me quedé helado. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo se sintió? Pero el Señor ya me había preparado. Hablamos de amor. Solo amor. Y eso es lo que hice. Le conté del día en que Dios me encontró en el suelo, cubierta de barro, escupiendo mi vergüenza. Conté cómo Él me levantó y dijo que mi cuello, el mismo que odiaba, que escondía, era hermoso. Como una torre. Como el escudo de un guerrero. El hombre empezó a llorar. No un llanto cualquiera. Un grito que venía de lo más profundo, como si algo dentro de él se rompiera. Y luego me abrazó. Un abrazo de alguien que se estaba ahogando y de repente encontró un salvavidas. Ese día lo entendí, no se trataba de mí. Nunca lo fue. Se trataba de Él. Sobre el Dios que elige usar lo roto para arreglar lo roto. Los heridos para curar a los heridos. Pecadores para salvar a los pecadores. Y desde entonces, no ha sido diferente. Cada vez que salgo a predicar, es como si el mismo Jesús estuviera a mi lado, señalándome. Ahí hay alguien que necesita escuchar que lo amo. Hay alguien que necesita saber que no está solo. Y lo haré. Porque ahora lo sé, no se trata de perfección. Se trata de obediencia. No se trata de fuerza. Se trata de rendirse. No se trata de mérito. Se trata de gracia. ¿Y esta gracia? Ella no tiene límites. Ella me pilló en el fondo. Ella me levantó cuando ya no me quedaban fuerzas. Y ahora ella me envía a alcanzar a los demás, no con palabras vacías, sino con el fuego que arde dentro de mí. Porque este fuego no es mío. Es suyo. Y Él está listo para encender el tuyo también. Y violencia, engaño y miedo, todo ello rodeándote como una espesa niebla. Pero Jesús no vino para dejarte atrapado en esta oscuridad. Vino a rasgar el velo. Para romper las cadenas. Para respirar vida donde solo había muerte. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Él no espera a que tú te limpies primero. No requiere que demuestres tu valía. Él simplemente llega, en medio del caos, en medio de la inmundicia, en medio de tu vergüenza, y dice, yo te elegí. Te amo. ¿Y te cambiaré? Eso es lo que le pasó a ese hombre tatuado y drogado, perdido en la calle. Eso es lo que le pasó a esa mujer, doblegada bajo el peso de décadas de mentiras, vendiendo falsas promesas en un templo del engaño. Y eso es lo que Él quiere hacer contigo. Mañana no. No cuando estés listo. Ahora. Porque su amor no es un sentimiento hermoso. Es una fortaleza. Es un incendio. Es la mano que te saca del abismo cuando ya no tienes fuerzas para aguantar. Y cuando ese amor te alcanza, algo sucede. Dejas de ser víctima de las circunstancias para convertirte en un guerrero de la luz. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que sucede cuando alguien que pasó toda su vida creyendo que era basura, descubre que es hijo de un rey? Cuando alguien que solo ha conocido el rechazo escucha por primera vez que es amado incondicionalmente. Esto lo cambia todo. Esto rompe cadenas. Destruye fortalezas. Hace temblar el infierno. ¿Y sabes qué más? No es necesario ser perfecto para ser utilizado. Solo necesitas estar dispuesto. Porque cuando el Espíritu Santo te llena, no te pide permiso para actuar. Él simplemente actúa. Convierte su voz en trueno. Él hace que tus lágrimas se conviertan en semillas. Utiliza sus cicatrices como prueba de que la gracia es mayor que el pecado. ¿Esa mujer en la tienda de tarot? Ella no era un proyecto.
era una hija. Y cuando el amor de Dios la alcanzó, no solo abandonó las cartas, lo abandonó todo. Porque cuando encuentras lo verdadero, lo falso ya no tiene poder. Cuando conoces el amor, el miedo ya no tiene cabida. Y eso es lo que el enemigo no puede soportar. No puede luchar contra el amor. No puede vencer la verdad. Porque al final lo único que queda es lo eterno, Jesús. Y Él ya ha ganado. Por eso hoy, ahora mismo, en este mismo momento, te pregunto, ¿qué estás esperando? ¿Qué te detiene? ¿Miedo? ¿Lástima? ¿Duda? Déjalo ir. Porque el mismo Dios que abrió el mar, resucitó de entre los muertos y convirtió al perseguidor en apóstol, está dispuesto a hacer lo mismo en vosotros. No se trata de lo que hiciste. Se trata de lo que Él ya ha hecho. No se trata de lo que te mereces. Se trata de lo que Él ya te ha dado. No se trata de tu fuerza. Se trata de Él. ¿Y el suyo? No tiene fin. Has escuchado las voces del mundo gritando fuerte, promesas vacías, distracciones ruidosas, mentiras disfrazadas de entretenimiento. Pornografía, humor crudo, cualquier cosa que intente robarte la atención y asfixiar tu alma. Pero esta es la verdad que nadie te dice, estas voces no tienen poder sobre ti. Porque el pastor conoce a sus ovejas, y sus ovejas conocen su voz. Y hoy esa voz te está llamando. Desde aquel día el cielo se abrió para mí, desde que vi lo que pocos ven y oí lo que pocos oyen. Una cosa ha quedado clara, no estamos esperando un final. Estamos viviendo el principio del fin. La gente dice se acabó, como si el tiempo fuera una excusa para rendirse. Pero el apóstol Pablo también creía que vería el regreso de Cristo en su generación, y tenía razón. La diferencia es que Dios no mide el tiempo como lo hacemos nosotros. No llega tarde. Él se está preparando. ¿Y qué está preparando? Una novia sin mancha, un ejército de guerreros que no se doblegan, una generación que no se avergüenza de la verdad. ¿Lo sientes en el aire? La anticipación es tan espesa que casi puedes tocarla. El cielo está en movimiento y el esposo regresa. No es teoría. Es la realidad. Pero mira a tu alrededor. El mundo está en llamas, no solo por guerras y crisis, sino también por almas perdidas desesperadas por una palabra de esperanza. ¿Y tú? ¿Te quedarás quieto mientras el diablo roba, mata y destruye? ¿O abrirás los ojos para ver qué está pasando realmente? Este no es momento para el miedo. Es tiempo de fe. No es momento de opiniones. Es hora de hacerlo de verdad. Porque si realmente crees en Jesús, si realmente crees en el infierno, un lugar real y terrible sin retorno, entonces no hay tiempo que perder. ¿A quién le vas a decir hoy? ¿Tu hijo? ¿Tu esposa? ¿Tu compañero de trabajo? ¿Esa persona que siempre te escucha, pero nunca escuchó sobre el amor que puede salvarla? No esperes. No lo pospongas. Porque lo que está en juego no es solo sus vidas, es su eternidad. Y el tuyo también. Dios está levantando guerreros. No espectadores. No cobardes. Guerreros. Y la elección es tuya, te acostarás y aceptarás las mentiras del enemigo, o te levantarás y pelearás con la palabra de Dios como tu espada. Porque con Cristo todo lo puedes. Todo. Incluyendo ganar. Por eso hoy, ahora mismo, en este mismo momento, te desafío, levántate. No con tu fuerza, sino con la de Él. No con tus palabras, sino con las suyas. No con tu plan, sino con el suyo. Porque el fin está cerca, y lo que hagas ahora resonará por la eternidad. Y cuando Él regrese, y regresará, ¿quieres estar entre los que se mantuvieron al margen o entre los que lucharon hasta el final? Padre Celestial, te alabamos porque eres digno. Digno de todo honor, de todo poder, de toda gloria. Señor, hoy te pedimos, enciende el fuego en cada corazón que está escuchando. Levanta soldados, levanta testigos, levanta quienes no se avergüenzan de servirte. Arde en nosotros el deseo de ver almas salvadas, de ver vidas transformadas, de ver tu nombre exaltado. Prepáranos, Señor, porque el tiempo apremia. Y que cuando miremos hacia atrás, podamos decir, luché. No me rendí. Elegí obedecerte.
En el nombre de Jesús, amén.